Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Python desde cero, donde seguiremos viendo más ejemplos básicos de cómo podemos gestionar nuestras cadenas de texto, ya que la clase string contiene muchos métodos para poder gestionar nuestras cadenas de texto. Bien, lo que haré será crear un objeto llamado cadena. Le voy a asignar datos de tipo string, pero aquí voy a colocar valores numéricos. Luego voy a crear un objeto llamado valor para poder asignarle el objeto cadena. Y vamos a llamar a un método que podemos utilizar para poder verificar si los datos que están en la cadena de texto son dígitos. Y vamos a llamar al siguiente método. Pueden observar que son muchos métodos que nosotros podemos utilizar. Pueden observar que tenemos el siguiente método. Este método me va a devolver un valor verdadero o un valor falso. Me va a devolver un valor verdadero si la cadena de texto contiene valores numéricos o dígitos. Pero si contiene datos alfabéticos, me va a devolver un valor falso. Justamente he colocado el método para poder imprimir y voy a ejecutar la aplicación para que se muestre esa información por la terminal y pueden observar que obtengo el valor de verdadero, porque aquí hay dígitos. Pero ¿qué pasa si nosotros colocamos datos de tipo string, o sea, datos alfabéticos? Vamos a ejecutar la aplicación y pueden observar que obtengo el valor de falso. De esta forma podríamos identificar si nuestra cadena de texto contiene valores numéricos. Pero ¿qué pasa si ingresamos valores numéricos en esta cadena? Siempre obtenemos el valor de falso. Ahora voy a comentar esta línea de código porque vamos a crear otro ejemplo. Siempre voy a utilizar el objeto valor y le voy a asignar el objeto cadena. Vamos a llamar a otro método que podemos utilizar para poder verificar si hay espacios en nuestra cadena de texto, y es utilizando el siguiente método. Este método me va a retornar un valor falso o un valor verdadero. Justamente aquí voy a colocar curso de Python. Pueden observar que tenemos los siguientes espacios y me va a retornar un valor de falso. Me va a retornar un valor verdadero si la cadena de texto o el objeto cadena contiene espacios. Claro, no estamos hablando de estos espacios en la cadena de texto. Es si nuestra cadena de texto prácticamente está totalmente vacía. Porque si nosotros generamos más espacios, siempre vamos a obtener el valor de falso. Pero ¿qué pasa si nosotros eliminamos la información y solo generamos un espacio? Pueden observar que me ha devuelto un valor verdadero. Podemos utilizar a este método para poder verificar si la cadena de texto está vacía. Pero si no contiene espacio, obtenemos el valor de falso. Bien, nuevamente voy a colocar la siguiente cadena de texto porque seguiremos viendo más ejemplos de cómo podemos utilizar los métodos que nos proporciona la clase string. Nuevamente vamos a colocar el objeto valor para poder asignarle el objeto cadena y llamar a un método. Tenemos al siguiente método que también me va a retornar un valor verdadero. Ahora vamos a ejecutar este método y me ha devuelto un valor falso, porque lo que hace este método es verificar que en cada palabra de la cadena de texto al principio de esa palabra esté una mayúscula. Como un ejemplo, curso al principio tiene una mayúscula, pero la palabra de no contiene ninguna mayúscula. Python sí al principio contiene una mayúscula. Y como la palabra de no contiene una mayúscula, por este motivo este método me ha devuelto un valor falso, porque todas las palabras tienen que contener al principio un carácter en mayúscula, como un título. Por este motivo contiene ese nombre ese método. Vamos a colocar la letra D en mayúscula y nuevamente vamos a ejecutar la aplicación y pueden observar que ahora ya obtenemos el valor de verdadero. Con este método podremos verificar si las palabras que están en una cadena de texto contienen al principio su mayúscula correspondiente. Vamos a continuar y vamos a comentar esta línea de código para seguir viendo más ejemplos. Vamos a colocar nuevamente el objeto valor
le vamos a asignar el objeto cadena y vamos a llamar a otro método. Este método que sigue en la lista es un método que podemos utilizar para poder verificar si toda la cadena de texto está en mayúscula. Pero si la cadena de texto contiene minúsculas, me va a devolver el valor de falso, tal como me ha devuelto el siguiente valor, falso. Vamos a colocar datos que estén en mayúsculas. Pueden observar que he colocado la siguiente palabra, Python, en mayúscula y me tiene que devolver un valor verdadero. Bien, como pueden observar, tengo ese resultado por la terminal. Con este método verificamos si toda la cadena de texto está en mayúscula. Nuevamente vamos a comentar porque seguiremos viendo más métodos rápidamente. Métodos que podemos utilizar para gestionar nuestras cadenas de texto, ya que es necesario ver estos métodos porque es de gran utilidad saber cómo nosotros podemos manipular nuestras cadenas de texto, tal como la aplicación que nosotros hicimos anteriormente, lo eficaz que son estos métodos para poder gestionar nuestros datos que estén en un objeto de la clase string. Vamos a utilizar nuevamente el objeto valor, porque ahora vamos a ver otro método. Vamos a colocar el objeto cadena, punto, y vamos a llamar al siguiente método join, que podemos utilizar para poder concatenar datos. Vamos a colocar paréntesis y pueden observar que el editor me muestra la información sobre este método, que este método recibe como argumento un objeto iterable, o sea, datos que se puedan recorrer o que contengan posiciones como una cadena de texto, porque recuerden que una cadena de texto se puede iterar porque contiene posición. Cada carácter en la cadena de texto es una posición. Vamos a colocar comillas dobles y voy a colocar 1, 2. Son datos iterables porque prácticamente el valor de 1 está en la posición 0 y el valor de 2 está en la posición 1. Si nosotros ejecutamos la aplicación, pueden observar que este método me ha devuelto otra cadena de texto con la información que contiene el objeto cadena, pero le ha concatenado los siguientes valores, el valor de 1 y el valor de 2. Pero el valor de 1 lo ha colocado al principio de la cadena y el valor de 2 lo ha colocado al final de la cadena. ¿Qué pasa si nosotros le agregamos un elemento más a la cadena? Pueden observar que ahora me ha devuelto otra cadena de texto, pero nuevamente con la palabra Python y al final el valor de 3, y así sucesivamente me irá concatenando información. Pero ¿qué pasa si nosotros venimos y colocamos justamente otra cadena de texto como mi nombre? Vamos a ejecutarlo. Pueden observar que me ha devuelto la siguiente cadena de texto, donde al principio me ha colocado la letra A, luego ha colocado Python, al final ha colocado L, nuevamente Python, E, Python, y luego ha colocado X. O también podríamos hacer lo siguiente. Vamos a generar un espacio haciendo un ejemplo, punto. Y podemos llamar nuevamente al método join. Pueden observar. Y justamente aquí vamos a colocar otra cadena de texto. Vamos a colocar Alex y vamos a ejecutar nuevamente la aplicación. Pueden observar lo que me ha devuelto la cadena de texto. No me ha devuelto la información que está en el objeto cadena, pero sí me ha devuelto la siguiente información Alex, pero por cada carácter ha generado un espacio. Genial. Bien, vamos a seguir viendo más ejemplos. Vamos a concatenar y veremos otro método que podemos utilizar para poder concatenar datos. Vamos a colocar el objeto valor, el objeto cadena, punto, y a continuación sigue el siguiente método. Método que recibe un argumento. Vamos a colocar un carácter, voy a colocar el valor de 0. Si nosotros ejecutamos la aplicación, pueden observar que me ha devuelto un error, porque este método recibe dos parámetros, donde tenemos que especificarle el ancho de la cadena. Justamente voy a colocar
el valor de 10, luego coma, y pueden observar que ahora me está mostrando la ID, la información de este método. Pueden observar que el primer argumento es el ancho de nuestra cadena de texto, luego el dato que nosotros vamos a proporcionarle a esa cadena de texto. Ahora, si nosotros colocamos como primer argumento el ancho de la cadena, pero el argumento que le estamos proporcionando es mayor al ancho original de la cadena de texto, este método lo que hará será agregar en esos elementos faltantes el valor de 0. Justamente yo le estoy indicando que la cadena de texto que está almacenada en este objeto, su longitud es de 10. Pero claramente la cadena de texto original no contiene esta longitud, es menor. Por lo tanto, lo que hará este método será agregar en esos elementos faltantes el valor de 0. Vamos a ejecutar la aplicación y pueden observar que me ha agregado 4 elementos de 0 al final de la cadena de texto para poder complementar los espacios que hacen falta y poder llegar a una longitud de 10. Claro, aquí podemos colocar cualquier carácter que nosotros queramos. Claro, solo tenemos que agregar un dato que no sea iterable, como un carácter. ¿Qué pasa si nosotros agregamos una cadena de texto que sí es iterable? Podemos observar que obtenemos también una excepción, o sea, un error, porque aquí solo tenemos que colocar un solo carácter, o sea, un dato que no sea iterable, como la letra A o cualquier otro elemento que nosotros le proporcionemos. Bien, perfecto. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Python desde cero. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.